A continuación, procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 1A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Muy buenos días, compañeros a favor y en contra. ¿Puede conducir la crisis de valores a una crisis de civilización? Considero pertinente ahondar en las definiciones en este debate. Valores o valor es el camino efectivo para la realización colectiva. Esta definición está sacada, nos la brinda la Universidad Complutense de Madrid. Así que se podría traducir en que los valores son estas creencias generalizadas de lo correcto y lo incorrecto. Y la crisis de valores sucede cuando se obstruye este camino efectivo para una realización colectiva. La crisis de civilización es el momento histórico en el que un determinado esquema de instituciones socioeconómicas, políticas y culturales dan claras muestras de que han ido empeorando en dar respuesta a las necesidades de su propia gente. Esta definición es sacada de una investigación de la Universidad de Murcia. Y también considero pertinente definir conducir como guiar, dirigir a algo o alguien hacia un objeto o situación. Esta definición sacada de la Real Academia de la Lengua Española. Así que nos compete a la postura a favor explicar cómo una crisis de valores conduce o guía a una crisis de civilización. La carga de la prueba en esta postura es demostrar que sí puede conducir. Entiéndase la posibilidad, el puede, la posibilidad lógica no tiene graduación. Esto significa que se expresa en la naturaleza como su capacidad de ocurrir. Y si ocurre, si demostramos que ocurre, es que es posible. Y cabe aclarar que no todas las crisis de civilizaciones son ocasionadas por una de valores, pero puede ocurrir. Así que pues entiéndase que esta postura no está generalizando o de alguna manera yéndose a diferentes extremos. Presentaré el primer argumento que se titula La naturaleza de fenómenos causales. ¿Cómo pasa una crisis de valores a una crisis de civilización? Hay un punto intermedio que es la sociedad, que es el conjunto de individuos. Y ahora la civilización hay que entenderla como un grado en la sociedad. Es un grado de evolución más alto porque ya hay instituciones establecidas, de acuerdo a la definición que presenté en un inicio, porque la crisis de civilización ocurre cuando estas instituciones no responden a las necesidades de su propio pueblo. Así que estas instituciones están cimentadas en valores principalmente. Daré 3 ejemplos para explicar mucho mejor este argumento. Ejemplo 1 es el caso Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos. El valor que es transgredido es el de la vida y la libertad de expresión. El Estado no brinda el bienestar que debería a los ciudadanos. Esto radica en una pérdida de legitimidad al Estado. Esto es una crisis de civilización, que cómo se identifica por medio de la desaprobación por parte de los ciudadanos hacia una democracia. Y además esto se puede hacer aún más evidente cuando no hay participación ciudadana. El segundo ejemplo es la independencia de diferentes países de América Latina, porque se buscaba en un principio la libertad, y la ausencia de la misma indica que había una crisis de valores. Y esto radica en una crisis de civilización, porque en realidad la consecuencia de estos hechos violentos que llevaron a la independencia, en realidad aquí podemos ver que no todas las crisis de civilización llevan a una desaparición de la misma, sino que puede llevar a un cambio para entonces mejorar. Y el tercer ejemplo es el de la Revolución Francesa. Es una crisis que puede generar cosas positivas. Muchas gracias. A continuación procederemos a desarrollar la presentación del equipo que defiende la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 1N, para lo cual tiene 4 minutos. Vamos, Javi, confiamos. Puede comenzar. ¿Puede conducir la crisis de valores a una crisis en la civilización? Buenas tardes, jurado, bancada opositora, público presente. Mi nombre es Javiera Aray y como bancada consideramos que afirmar que una crisis en la civilización
una crisis valórica puede conducir a una crisis en la civilización es una afirmación simplista y reduccionista, ya que nos obliga a analizar una única arista de un problema multicausal tan grande como lo es una crisis en la especie. Y si hablamos de hoy, si queremos analizar a la civilización actual, hablar de mayas, incas o aztecas es situarnos 600, 700 años atrás, por lo cual no podemos analizarla como tal, pero sí homologar la especie. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un mundo globalizado. La conectividad que tenemos entre culturas es innegable. Por lo tanto, debemos entenderla como un todo, no como lo plantea nuestra bancada en contra. Algo que bien dice Immanuel Wallerstein, sociólogo y científico estadounidense, el principal teórico del análisis sistema-mundo, quien comprende la civilización de hoy en día como un macroconcepto en donde la especie humana se encuentra inmersa, formando diversas culturas y subculturas, cada una con sus idiomas, costumbres y su propia escala de valores. Al enfrentarnos a una crisis, primero entendámosla como un proceso que plantea un cambio en su estructura, pero no necesariamente con implicancias negativas. Aunque si nos situamos en el presente, ¿qué significaría una crisis en la civilización? Básicamente, ese punto en el cual ésta no pueda sostenerse y desaparezca. Puede sonar extremista para algunos, pero ¿cuáles son las implicancias de una tercera guerra mundial? Estados Unidos, el Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, la República Francesa, la República Popular de China y Rusia son estados nuclearmente armados y los únicos que lo han reconocido a través del Tratado de No Proliferación Nuclear que tomó lugar en Ginebra en el año 1962. Estimados, estamos hablando de potencias mundiales con armas tan poderosas que al ser usadas para fines bélicos destruirán el mundo que hoy conocemos. Albert Einstein incluso dijo, cito, "No sé cómo será la tercera guerra mundial, pero sí la cuarta, con piedras y palos". Hasta ahora hemos hablado de civilización y una crisis en ella. Pero, ¿qué papel juegan los valores acá? ¿Cómo anexamos un tema con el otro? Primero que todo, la civilización actual no puede ser entendida sin antes saber que una característica esencial de ella es encontrarse en una permanente crisis valórica. Y los valores, a su vez, no pueden ser entendidos fuera de la ética contemporánea, es decir, de un fenómeno de la conciencia, lo cual implica lo mínimo para convivir y sobrevivir en esta sociedad. Si la ética no estuviese sumida en este proceso, significaría que somos demasiado autocomplacientes y creemos que todos los ideales ya se han realizado. Por lo tanto, ¿cómo vamos a negar esta constante disputa de valores? Disputa que ocurre dentro de una cultura inmersa en este sistema mundo, en donde ellos conviven a pesar de ser contradictorios y superponerse unos con otros. Por lo tanto, al pensar así en ellos, ¿cuáles vamos a elegir para analizar a nivel macro esta crisis valórica? ¿Islámicos, occidentales, cristianos o laicos? En resumen, al limitar el análisis de la crisis especie a un único punto, como lo es la crisis de valores, generamos una visión reduccionista del tópico. Es como decir que los pobres son pobres porque quieren. No podemos simplificar complejos problemas al analizar una única arista del problema. Muchas gracias. Continuando con la ronda de presentación, le corresponde la presentación al alumno 2A que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Comenzaría abriendo con un segundo argumento, el del darwinismo social. Y es que Charles Darwin no hablaba solamente de la supervivencia del más fuerte en una simbología natural y de las criaturas que conocemos como animales y que se diferencian de los seres humanos. No, al contrario, los seres humanos estaban incluidos en dicha clasificación, y no solamente participaban de esa forma, participaban en una forma en la que tienen que organizarse para participar en una civilización y en una sociedad. Por lo tanto, cuando se habla de la supervivencia del más fuerte, se habla de que a veces la misma civilización acepta tener una crisis de civilización con tal de ya no tener una crisis de valores. Es decir, cuando la crisis de valores, que es mucho más común de lo que se piensa comúnmente,
y eso se especificó en la primera participación de mi compañera. Por supuesto, esta puede generar una crisis de civilización debido a que los líderes son los que toman las decisiones, y cuando se toma un valor contra otro valor, hablando de diferentes culturas, civilizaciones, sociedades, países, es cuando se comienzan a hacer este choque de valores, es decir, ¿qué valor es más importante? ¿Estamos a punto? Compañero, de todos, ¿qué líder marca toda la civilización en este momento, considerando la civilización como especie? ¿Qué líder político, social o económico considera toda la especie en sí? Ah, perfecto, muchísimas gracias. Y es que hablando de civilizaciones específicas es lo que iba a abordar. Precisamente, se habló de que la crisis de civilización tiene múltiples causas. Sin embargo, una de las principales va a ser esta crisis de valores. Si vamos a hablar de civilización específicamente, entonces hablemos de ejemplos de la URSS. Si estamos hablando de un punto A, que es la crisis de valores, y un punto B, que es la crisis de civilización, y hablamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todo empezó cuando Stalin comenzó con el poder y al momento de que tenía el poder, argumentó esta ley en la que una persona que pensara diferente a como se tenía establecido en gobierno, se le podía incluso asesinar. Esto, por supuesto, es una crisis de valores que influye en una crisis de civilización como la caída del mismo imperio. Estimado compañero de contraparte, ¿puede probarnos que la URSS es una civilización? En su momento lo fue, en el momento ya no existe porque precisamente estuvo una crisis de civilización y desapareció como su compañera lo mencionó. Hablando de otro ejemplo, la invasión nazi, algo más común, la Segunda Guerra Mundial, y eso es a lo que voy con los líderes, el caballero que me hizo el primer punto de información. Cuando una persona tiene una conciencia colectiva, es decir, está participando en un grupo de personas, da a conocer su opinión personal y estas tienden a tener una cierta aprobación y a apoyarlo, este tipo de cosas van formando una pirámide hasta que se forma un partido nazi. Y no estamos diciendo que sea malo, que sea bueno, simplemente la gente apoya a este partido, apoya esta ideología, pero a fin de cuentas es una crisis de valores, porque eso hasta la fecha no es aceptado en países que se vieron afectados como Estados Unidos y que hasta la fecha se siguen sintiendo orgullosos incluso por las diferencias que se tuvo al iniciar la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente, cómo inicia una crisis de valores, una ideología de una persona influyendo a un pueblo completo, está haciendo énfasis en la que fue la guerra más grande de nuestros tiempos. Y para apoyar el punto mencionado por mi compañera acerca de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, es el gobierno mexicano el que tiene la crisis de valores, debido a que la responsabilidad como gobierno es garantizar el bienestar a sus ciudadanos, y en este caso no solamente se está garantizando el bienestar, sino que se está atentando contra los mismos gobernados. De esta forma se da una crisis de valores que desemboca en que un gobierno pierda legitimidad, y si un gobierno pierde legitimidad, obviamente se está cerrando en una crisis de civilización que difícilmente pueda salir de nuevo solamente con palabras. Muchas gracias. Buena esa. A continuación, le corresponde la presentación al alumno 2N, que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Es un placer estar aquí, tanto por la bancada a la que pertenezco como también estudiante de filosofía. Es decir que afirmar que una crisis de valores causaría una crisis de civilización empieza ya a ser un poco peligroso. Hay antecedentes. En 1497, Savonarola convenció a gran parte de Florencia de que se estaban perdiendo los valores. Creó la quema de las vanidades. Obras de Botticelli, obras médicas, se perdieron y no se recuperarán jamás. ¿Por qué? Porque creía que todo iba a volver a ser Sodoma y Gomorra. ¿Suena similar? ¿Les suena parecido? Esto es porque hay un estado atemporal de la crisis. Es transversal. La sensación de crisis viene de tiempos inmemoriales por una propia naturaleza humana, a una resistencia al cambio. ¿Alguien en la sala cree en Poseidón? El valor olímpico se perdió. Ya no ahogamos caballos al mar esperando que haya una pesca fructífera, o que se nos venga, o tratando de evitar que el mar se nos venga encima. Pero ya no estamos en eso. Ha habido un cambio y es importante resaltarlo. Los cambios son duros muchas veces. Las crisis son los momentos en los cuales se dan estas crisis, pero evitarlas a toda costa es cuanto menos retrógrada. Por favor.
Entonces, a lo largo de la civilización, ¿los valores no existen? No, para nada, o sea, no podemos decir eso. Los valores no son algo que uno pueda encontrarse en la calle. Los valores existen, pero son percepciones, son paradigmas del pensamiento, y estos van cambiando. La Revolución Francesa es un ejemplo de ello, en el cual todo se vino al revés. El rey gobernaba por mandato divino. Europa le parecía una locura decapitar al rey. Pero, poéticamente diciéndolo, aceptar esto es negarle a una oruga la posibilidad de ser mariposa. Nos da la oportunidad. Francia ahora es el símbolo de la libertad. Sí, ¿me ibas a preguntar algo, compañero? Mencionaba precisamente de la Revolución Francesa, y es que fue una crisis de valores la que la originó, debido a que el rey tomó un sistema autoritario en el cual el pueblo no estaba de acuerdo. Entonces, es una crisis de valores que terminó en una crisis de civilización. La verdad es que eso es debatible, dado que la crisis viene generalmente de la necesidad. Los valores que nosotros tenemos en este momento los cambiamos a medida que cambian nuestras necesidades. El pueblo pasaba penurias y por eso necesitó rebelarse. Pero el valor de la monarquía funciona en el papel. El valor de la monarquía es excelente en el papel. Pero en la realidad es distinto. Ahora gozamos de la democracia, pero no sabemos si en un futuro la democracia sufra de una crisis para traernos un mañana mucho más brillante. Incluso con la caída del Imperio Romano, quizás el imperio más grande conocido por la humanidad, no se perdió lo que era su verdadera civilización, su legado, su cultura, el derecho. ¿Por qué? Porque una civilización es mucho más que un determinado tipo de gobierno, determinados tipos de líderes, o siquiera un blasón, una bandera. Emanuel Wallerstein, como habíamos nombrado anteriormente, nos dice que ya ni siquiera podemos homologar esto. Nosotros entendemos estos comportamientos anteriores en la historia para poder hacernos una idea antropológica de cómo el hombre va reaccionando al cambio. Pero estamos en un sistema mundo, estamos inmersos en un sistema globalizado donde ya no hay distancia que sea larga. Debemos tener más fe en la humanidad. No vamos a desaparecer por algo tan trivial como una crisis de civilización. Alguna vez perdimos la fe, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se dijo que el hombre era malo. Pero luego de eso creamos la ONU y tenemos quizá la instancia más sólida de conversación y de debate internacional. Muchas gracias. Continuando con la dinámica de la presentación, se procederá a realizar la ronda de examinación, que es una reunión de análisis de esta primera parte entre los equipos contendores. Se le solicita al público presente permanecer en la sala y mantener silencio. El capitán y su equipo tienen 5 minutos para esta actividad. Pueden comenzar.
A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defienda la postura en contra. Le corresponde su turno al alumno 3N, para lo cual tiene 4 minutos. Buenas tardes. Parte, contraparte, jurado y público presente. Mi nombre es Alexis Martínez y bajo la tesis puede conducir la crisis de valores a una crisis de la civilización, nuestro equipo, nuestra bancada se encuentra absolutamente en contra. Me gustaría iniciar con una frase. La humanidad es una familia unida e indivisible, y yo no puedo alejarme incluso del más cruel, Mahatma Gandhi. ¿Por qué? Ustedes hablaron, compañeros, de los 43 normalistas desaparecidos en México. Es una tragedia, correcto. Pero ¿podemos enmarcarle en una tragedia que toque a la civilización completa? Estamos en un paradigma único. Estamos en un paradigma en el cual la civilización no la podemos entender como culturas, como países. Debemos entenderla como especie. La conectividad, las tecnologías nos han hecho llegar a un momento en el cual nuestra civilización es la especie entera, todos los países del mundo. Por lo cual, una crisis valórica que genere la muerte de 43, o desaparición de 43 normalistas en México, ¿va a tocar a la civilización entera? ¿Va a ser una crisis de la civilización? Me gustaría seguir con los ejemplos que ellos han dado. Hablan de Latinoamérica durante la liberación de nuestros países. Pero ¿es esta una crisis de valores que toca a la civilización entera? ¿Qué podemos entender como civilización en ese entonces? Debemos entender tanto Latinoamérica como gran parte de Europa. Los valores que en crisis estuvieron en ese momento, ¿se perdieron en alguno de estos lugares? ¿Desaparecieron completamente todo rastro de estos en la civilización? ¿La libertad apreciada en ese momento en Europa se perdió? ¿Solo nosotros la adoptamos? ¿Meramente hicimos eso? No hubo una crisis de civilización completa. Solo hubo una crisis de valórica en una parte de esta. ¿Compañero? Gracias. Su segundo orador menciona que la fe, textualmente menciona que la fe es lo que puede evitar una crisis en la civilización. Sin embargo, la fe, manejándose como un valor, sería una crisis de valor, entonces nos estaría apoyando. Pero la fe, ¿cómo vamos a entenderla? ¿Vamos a entender la fe cristiana, la fe islámica, la fe budista, de alguna otra manera? Cualquier paradigma de fe no va a tocar a la civilización entera. Somos una especie unida. Nosotros somos la civilización. No solo los que estamos aquí, no solo los que estamos en este auditorio.
personas en países asiáticos como Japón, en países africanos como Ghana, son parte de nuestra civilización en este momento. ¿Va a haber un paradigma de la fe que toque a toda la civilización? No lo creo, compañero. Y entonces actualmente el conflicto entre el ISIS y el Estado occidental ¿no es una crisis de civilización que conlleva a todo el mundo? No conlleva a todo el mundo, compañero. En este momento, nuestros propios países latinoamericanos, existe una crisis de valores entre la religión islámica y la religión cristiana, por así decirlo, en África, en países asiáticos como Japón, donde gran parte de la religión no es la cristiana. No existe una crisis en este momento, compañeros, que toque a toda la civilización, ni siquiera una de valores. Tenemos escalas valóricas tan diferentes en todos los sectores de nuestra sociedad, que como una crisis de esta va a tocarnos a todos como especie. Sería reduccionista, sería simplista, como dijo mi compañera, entender que cualquier crisis de valor, sea la que sea, va a tocar a la especie entera. Sería reduccionista pensar que un atentado o cualquier violación a los derechos de cualquier persona, incluso en países como México, una tragedia, va a tocar a la civilización entera. Los países, los diferentes entendimientos que hemos hecho como sociedad, no podemos considerarlos como civilización en el paradigma actual. Debemos considerar como civilización a nuestra especie entera. ¿Y va a haber una crisis de valores que nos toca a todos? No lo creo. Por su atención, parte, contraparte, jurado y público presente, muchas gracias. A continuación, procederemos a desarrollar la contraargumentación del equipo que defiende la postura a favor. Le corresponde su turno al alumno 3A, para lo cual tiene 4 minutos. Puede comenzar. Gracias. Bueno, primero, empezar diciendo que nuestros compañeros que defienden la postura negativa no han dado y presentado la carga de prueba. No han logrado demostrar el cómo una crisis de civilización es lo que perdura dentro de la moción que se nos está presentando. No han dado casos. Hablan sobre un mundo globalizado, pero no han presentado las pruebas, simplemente por decir que el mundo está globalizado y que existen las crisis, no significa que están comprobando su caso. Simplemente están diciendo existen y porque existen, pues ya, ahí están y están presentes. Están viendo el tronco del árbol y no se están yendo a la génesis, que es lo que nosotros estamos tratando de canalizar, porque para que haya un elemento B, tiene que haber un elemento A. Ustedes están manejando entonces que el elemento B como tal es toda crisis de civilización, pero nos están remontando entonces al elemento A. No han dado la prueba. Está entonces hablando y el primer orador, la señorita, dijo que la crisis siempre vaya... Tomo el punto. Compañero, le doy la carga a la prueba a usted. Nómbreme una crisis valórica en este momento que toque a la civilización entera. ¿Por qué? El análisis del sistema mundo. Una crisis de valores que toca a nuestra especie por completo. Bueno, para contestar ese punto, primero quiero recalcar algo, y es que nosotros no estamos manejando civilización como la humanidad, como la especie, como la bancada contraria lo está manejando. Entonces, en este caso, yo no tengo por qué citar un ejemplo de algo que ustedes definieron y que ustedes están citando. Si yo no lo dije, yo no tengo por qué comprobarlo. Ahora, hablando de pruebas, tenemos el caso de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, en el punto en el que se puede llegar a transgiversar el que un rey, con el poder absoluto, con el poder de su mandato, interrumpa, transgreda la vida de las personas. ¿Por qué se da? Revolución Francesa, fraternidad, igualdad, libertad, valores, señores, valores. Gracias a estos valores se da una crisis de civilización, y es que ustedes no lo están entendiendo. ¿Tiene algo que decir? No, compañero de contraparte, aprovechando que está tocando el tema de Francia, ¿nos puede definir con sus propias palabras qué es civilización para usted y enfocar esas partes en Francia para demostrarnos que Francia sí fue una civilización cuando sufrió esa crisis? Gracias. Bueno, nosotros podemos entonces hablar de civilización como todo aquel conjunto, como toda aquella sociedad que tiene tradiciones, cultura y que está en un estado elevado de una sociedad. Eso es una civilización para nuestra bancada. Entonces, ¿qué tenemos? Al momento en el que Francia, con estos valores, con esos ideales, se logra tener su revolución, logra crear aquella liberación, se da entonces una crisis de civilización, muertes,
tragedias. Basta con ver al pasado para ver la Segunda Guerra Mundial. Y es que el segundo orador lo mencionó, la ONU. ¿Por qué se crea la ONU? Se crea a raíz de toda la denigración que se le dio a la vida humana, de toda la pérdida de valores que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Y es que ustedes están hablando simplemente de el cómo, porque una crisis aparece así de la nada, se tiene que comprender así. Por último, gracias a todas las contradicciones, su primer orador dice que desaparece totalmente una civilización, su segundo orador dice que no desaparece. Bueno, se contradicen y pues si no se ponen de acuerdo para hacer ni siquiera una estructura o una línea argumentativa correcta, pues no se puede ganar un debate. Nuestra casa argumentó desde un principio el cómo de un elemento A se pasa a un elemento B y se puede llegar incluso a un elemento C. Pero es que ustedes no han dado carga de la prueba ni han presentado nada que abone dentro de este debate. Por lo anterior dicho, muchas gracias. Continuando con la ronda de contraargumentación, le corresponde la presentación al alumno 4M. Gracias. Que defiende la postura en contra. Tiene 4 minutos. Puede comenzar. Señor moderador, miembros del jurado, compañeros de la contraparte, público presente. Mi nombre es Daniel Largo y hoy mi bancada se ha encargado de mostrar que no existen antecedentes necesarios que nos permitan concluir que existe un nexo causal que una la crisis de civilización con la crisis valórica. Primero que todo, damas y caballeros, debemos considerar la tendencia que ha seguido este debate, la cual ha apuntado a lo inverosímil que representa el hecho de creer que una crisis de civilización es ocasionada por una crisis valórica, ya que estos dan una respuesta vaga y simplista a una pregunta de gran dificultad y diversidad, que tiene como principal antecedente la multicausalidad. Sumado a todo esto, los invitamos a considerar una vez más la definición propuesta en la fase inicial de civilización, la cual nos dice que, dada la globalización imperante en la actualidad, solo podemos hablar de una única civilización moderna. Damas y caballeros, las crisis son los puntos de inflexión que a lo largo de la historia, a raíz de múltiples guerras y enfrentamientos, nos han permitido obtener el motor necesario para poder evolucionar y modificar no solo la definición de los propios valores humanos, sino que además el comportamiento social en dichas civilizaciones. Ya que imagínense, ¿por cuánto hemos tenido que pasar para que nos diéramos cuenta que la mujer tiene el mismo peso y la misma importancia que el hombre? O que pudiéramos cuestionar la doctrina de la Iglesia Católica. E incluso, ¿cuánto hemos tenido que vivir para que nos diéramos cuenta que las personas no representan su verdadero valor en el color de piel que poseen? Bueno, de no haber pasado por cientos de guerras y miles de crisis que han forjado nuestra civilización y actualizado la definición de los valores al constante cambio, ninguna de estas falencias habría corregido. Contraparte. Múltiples cosas. Primero, dígame cuál es la diferencia entre probabilidad y posibilidad. Segundo, ¿por qué es lo que diferencia cultura-especie a una civilización? Y tercero, ¿qué primero es globalización y después por qué dicen que no le compete a todo el mundo? Estimado compañero de contraparte, según las bases usted me puede hacer una pregunta. Hizo 4, así que yo elijo cuál respondo. Por consiguiente, le voy a explicar la diferencia entre probabilidad y posibilidad. Probabilidad es un hecho estadístico y posibilidad es la opción de que ocurra un suceso, básicamente. Continuando. Además de esto, debemos considerar a la historia como escritora de los precedentes y tendencias actuales, la cual nos dice que jamás ha ocurrido una crisis de civilización a base de una crisis valórica. Y es esta misma la que nos demuestra a base de ejemplos que gentilmente nuestra contraparte demostró, diciendo que Francia y la Revolución Francesa fue una crisis de civilización. Lamento decirles que Francia no es una civilización. Quizás sí hubo una crisis valórica, pero nos trajo de por sí algo importante, un beneficio. ¿Sí? Es que lo que no he entendido de la contraparte es la diferencia precisamente entre una sociedad y una civilización, debido a que la civilización es una especie de ideal, algo que se trata de alcanzar desde la sociedad. Por lo tanto, Francia sí representaría una civilización, caballero. Estimado, como usted mismo lo dijo, hay una diferencia entre sociedad y civilización. Sociedad es una fracción de la civilización. Y Francia concuerda dentro de esa descripción perfectamente, en eso coincido con usted. Francia es una sociedad, parte de una civilización que nosotros homologamos a especie. Bueno, damas y caballeros, finalmente hemos despejado la interrogante propuesta, demostrando en el camino que no existen antecedentes necesarios que puedan concluir que existe un nexo causal que una directamente la crisis de civilización con la crisis valórica. Y tras todo esto, damas y caballeros, solo nos queda preguntarnos, ¿cómo puede nuestra contraparte comprobar que existe una crisis en la civilización ocasionada por una crisis valórica si en toda nuestra larga y vasta historia esto jamás ha ocurrido? Damas y caballeros, muchas gracias.
Finalmente, le corresponde la presentación al alumno 4A, que defiende la postura a favor. Tiene 4 minutos. ¿Puede comenzar? Para empezar, damas y caballeros del jurado, hay que dejar en claro algo y lo que es el valor. Y el valor es algo fundamental actualmente en la humanidad. Y estamos hablando de algo esencial como lo es vida y libertad. Y eso precisamente es lo que defendía la Revolución Francesa. Defendía igualdad, fraternidad y libertad. Por lo tanto, la Revolución Francesa fue por una crisis de valores y como tal la civilización, que fue lo que desencadenó la Revolución Francesa, lo que desencadenó el ocupamiento de España. La creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos conllevó una crisis de civilización y a un cambio de este mismo. Por lo tanto, les acabo de comprobar que la crisis de valores conlleva una crisis de civilización. Continuando, y es que para empezar, la contraparte dice, es que el mundo globalizado, y el mundo globalizado habla sobre todo el mundo, y después dicen, no, es que no todo el mundo puede hablar por distintas civilizaciones. Entonces, regresamos, dígame, compañero. Compañero, partamos por el tema de la ONU. Partamos por el tema de la ONU. Esa fue una crisis de civilización que produjo un paradigma que cambia los valores. Una crisis de civilización que conlleva una crisis de valores. No una crisis de valores que conlleva una de civilización. Al contrario de eso, es que precisamente la crisis de valores, que fue lo que originó la Segunda Guerra Mundial, fue lo que hizo que se creara la Organización de las Naciones Unidas. Y la Segunda Guerra Mundial, si quieren hablar de globalización y del mundo, pues se llama Segunda Guerra Mundial. Puesto que si hablamos también de Latinoamérica, México, Chile, Colombia, Brasil, Argentina participó en la Segunda Guerra Mundial y provocó la mayor crisis de civilización que conocemos en la historia de la humanidad, compañero. Estimado compañero de contraparte, al igual que como usted está presentando la crisis supuestamente ocurrida después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una crisis teóricamente cultural que se asemeja a las mismas coincidencias que usted dice. Las mismas personas pensaban que existía un paradigma que no se iba a decir que iba a haber una crisis. ¿Cómo puede comprobar eso con lo ahora? Exactamente, y él acaba de dar en el clavo. Cuando dos ideas entre sociedades se contraponen, existe la crisis de civilización. ¿Por qué? Porque inició primero la crisis de valores y pasó a la crisis de civilización. Como lo dice la teoría individualista de Emile Durkheim, en base a la idea de una persona, se pasa de sociedad en sociedad. Y de estas sociedades crecen las civilizaciones y las civilizaciones entran en conflicto eterno, como lo decía Platón. Por lo tanto, dentro de estas civilizaciones es de que se da todo tipo de crisis. Y es llegamos a que la posibilidad, porque además el compañero nos dio la razón entre posibilidad y probabilidad, es que la posibilidad existe. Y la posibilidad existe puesto que ya existió Revolución Francesa, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo terminó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Con la crisis se cayó el muro y fue un evento mundial que volvió a unir al mundo. Volvió a unir al occidente con oriente. Por lo tanto, acabamos totalmente de comprobar nuestra tesis. Comprobamos que se puede, que la crisis de valores conlleva una crisis de civilización, porque el valor, y basado en el derecho fundamental, damas y caballeros del jurado, estamos hablando de vida, libertad, igualdad, algo con lo que se rige el ser humano día con día, política y socialmente, entre muchos otros ámbitos. Por lo tanto, la bancada a favor tiene el debate, ya que se comprobó lo que es una crisis de valores. Se comprobó que la posibilidad en la historia, como de que actualmente puede ocurrir, y además la bancada en contra no nos pudo comprobar por qué no puede, y estuvo lleno de contradicciones este tipo de participación. Por lo anterior dicho, muchas gracias. Agradecemos la presentación de ambos equipos. Suerte en sus resultados. Me gustaría concederle la palabra al presidente del jurado, don Jaime Fater, o a quien el jurado estime conveniente, para conocer opiniones generales respecto a las recientes exposiciones. Muy buenos días. Después le doy la palabra aquí a las damas que me acompañan. Solamente felicitar a ambos equipos. Comentábamos aquí cuando ustedes estaban ahí en la etapa intermedia del debate que ser los primeros siempre es complicado porque están los nervios, está
hay varios equipos que están mirando cómo ustedes están actuando y eso por supuesto les da un poquito de ventaja porque ven qué cosas se pueden ir, qué experiencias se pueden ir sacando, así que bueno, el sorteo es el sorteo y les tocó primero, así que pero ambos lo hicieron muy bien y les deseo suerte y nada, felicitaciones. No sé. Gracias. Buenos días a todos, felicitaciones a ambos equipos, felicitaciones a México, felicitaciones a Chile. ¿Por qué son importantes estos debates? Yo quiero rescatar dos ideas. La primera idea es que ustedes rescatan la idea socrática, la idea platónica de lo que es el diálogo. Y el diálogo, y para poder dialogar existen dos cosas y dos claves. Hay que convencer con argumentos y hay que conmover con sentimientos. Dialogar es eso, y al dialogar se produce algo mágico. Y algo mágico, tan mágico como la palabra que usan las brujas, abracadabra. Abracadabra viene del arameo y significa creo mientras hablo. Y eso fue lo que ustedes hicieron. Crearon mientras hablaban, crearon mientras debatían, crearon mientras estaban pensando cómo refutar a la contraparte. Felicitaciones porque ser el primer debate es el más complicado y ustedes nos mostraron algo. Somos distintos, pero no somos distantes. Somos dispersos, pero no tan diversos. Felicitaciones y que gane el mejor. Solo felicitarlos a los dos grupos, bienvenidos también a la gente de México y a la gente de Concepción, a Viña y a Santo Tomás. Esperemos que tengan una muy buena semana aquí en los debates. Creo que esto los ayuda a crecer, es una parte de la formación integral que tienen ustedes y estamos muy contentos de poder apoyarlos en ese sentido. Efectivamente el primer debate es más complejo porque los nervios están encima, pero los felicito, se trabajó muy bien en ambos equipos, seguir soltándose, seguir tratando de evitar los nervios, que yo sé que es complicado en un principio, y que les vaya muy bien en el resto del torneo. Mucha suerte. Muchas gracias. No sé. ¿Y guarda?